Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 95 del mundo con otros ojos. ¿De qué se alimenta el cerebro? ¿Lo has pensado alguna vez? Este va a ser el título y el tema que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos en este episodio de El mundo con otros ojos. La idea es, sobre todo, darnos cuenta, y voy a empezar por el final como siempre, de que nuestro cerebro no se alimenta solamente, como quizá a veces pensamos, pues de glucosa o de los nutrientes que puramente extraemos de la alimentación, sino que la nutrición de nuestro cerebro proviene de tantas otras cosas de las cuales, bueno, vamos captando y vamos capturando a lo largo del día, que son cosas buenas, son cosas que las tenemos ahí delante, que alimentan nuestro estado de ánimo, alimentan nuestra concentración, alimentan nuestra atención y tantas otras funciones que están asociadas a nuestro cerebro, y que por tanto de ellas el cerebro se aprovecha, en el mejor sentido de la palabra, para que nuestro funcionamiento pueda ser el mejor posible, pueda ser un funcionamiento óptimo. Déjame entonces que en los próximos minutos pueda presentarte de una manera un poquito más detallada ¿a qué me refiero con todo esto? Muchas veces seguramente te habrás preguntado cómo puede hacer uno para mejorar el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían lo que solemos llamar antidepresivos naturales? Es decir, todos aquellos que no tienen que ver con medicación en sí misma, con farmacología. ¿Qué cosas pueden estar de alguna manera permitiendo que nuestro cerebro, que es tan órgano como el resto de los órganos, esté nutrido de la mejor manera posible para poder dar respuesta a todas esas funciones que nuestro sistema nervioso central, que va mucho más allá que nuestro cerebro, pero el cerebro es, digamos, el cuartel general, pueda responder para, bueno, pues gestionar lo mejor posible las demandas del ambiente? Lógicamente, si lo pensamos de manera detenida, nuestro cerebro aborda y abarca muchísimas funciones. Estábamos mencionando antes algunas de las más conocidas a nivel cognitivo, por ejemplo, la concentración, la memoria, la atención, la capacidad de percibir detalles. Ahí tenemos algunas de ellas, pero también tiene todo que ver, pues, con la emocionalidad, cómo gestionamos los sentimientos, cuáles son nuestras reacciones casi prácticamente reflejas en ocasiones, pero cómo hacemos luego o no una gestión un poquito más racional de lo que sentimos emocionalmente. Tiene que ver también, pues, con cómo organizamos nuestra conducta, cómo nos enfrentamos a nuestro día a día, a qué tipo de cosas le damos espacio en nuestra cotidianidad, en qué tipo de actividades y de comportamientos nos involucramos activamente, y cuáles, por el contrario, quizá a veces también porque no nos sentimos del todo bien, vamos dejando de lado, vamos dejando aparte, y a lo tonto van dejando desatendido nuestro cerebro, van sin darnos cuenta privando de cierto nivel de alimento a lo que nuestro cerebro necesita, incluso aunque a veces no nos estemos dando cuenta. Nuestro cerebro, nuestro cuartel general, gestiona todas esas y otras muchísimas cosas, y necesita sus propios niveles, como digo, de nutrición y de alimento para poder funcionar de la mejor manera posible. Quiero trasladarte la idea
de que muchas veces no somos plenamente conscientes de hasta qué punto nuestro cerebro está necesitando cosas de las cuales, sin querer o queriendo, tal vez le estamos privando. Y te quiero poner un ejemplo muy específico antes de meternos en un poquito más de harina y de poderte hacer una lista un poquito más amplia de esos antidepresivos naturales que son, en definitiva, el alimento de nuestro cerebro. Imagina una persona, por ejemplo, pues profundamente introvertida, diría que excesivamente introvertida, que suma a esa introversión pues una timidez pues, que pudiera rozar incluso a veces lo patológico. No se siente cómoda, que duda cabe, en el ambiente social y entonces procura por todos los medios mantenerse al margen. Quizá trabaja en el garaje de su casa, desde hace muchos años decidió que fuera así para no tener que relacionarse. Procura mantenerse solamente en el plano puramente familiar y bueno, pues como eso, otros mecanismos para intentar defenderse de lo que de alguna manera pues intuye que es un espacio poco cómodo y que puede ser amenazante, digamos, tal y como lo vive, ¿no? El cerebro de esta persona, aunque en una medida se puede sentir aliviado de no tener que estar respondiendo ante estas circunstancias, y es verdad que no tiene que ponerse pues a desarrollar sus habilidades sociales, se está básicamente pues escaqueando de todas esas situaciones porque entendemos la dificultad, pero por otro lado pues sabemos que no es bueno. Claro, el cerebro de esta persona, aunque como digo puede percibir ese primer impacto del alivio de no tener que enfrentarse, la realidad es que se está quedando pobre de estímulos, no se está enfrentando a lo que significa entrenarse en habilidades sociales, no se va a ir haciendo cada vez más fino en el mejor sentido posible para detectar las particularidades de las situaciones sociales. De alguna forma no se está prestando al entrenamiento que también él, como introvertido y como persona tímida, necesita para poder ir desarrollándose cada vez más y moverse correctamente en el espacio, no solamente interpersonal, sino también intrapersonal. Es decir, aunque a nosotros no nos lo parezca, nuestro cerebro necesita relaciones, necesita el estímulo que representa la interacción con otras personas. Somos seres gregarios, somos seres sociales y eso significa que incluso en aquellos ámbitos en los que algo nos resulta difícil, cuando son necesarios para nosotros, también estamos obteniendo beneficio de ello, aunque no lo percibamos de esa manera agradable, agradecida y que nos encanta y que podemos decir, wow, lo he disfrutado, ¿no? Es cierto que muchas veces no vamos a disfrutar, por ejemplo, te pongo otro caso, del deporte, pero sin embargo es algo que nuestro cuerpo agradece profundamente. Lo agradecen nuestros músculos, lo agradece pues nuestras articulaciones si hacemos un buen uso del deporte, lo agradece nuestro sistema circulatorio, cardiovascular, y lo agradece también el cerebro que recibe un buen baño de endorfinas cuando nosotros estamos haciendo deporte. ¿Por qué? Porque necesita todo ese engranaje, necesita todo ese desarrollo comportamental, conductual, porque en lo psicológico, pues evidentemente también es bueno, y cuando le privamos de la posibilidad del deporte, estamos restando opciones muy saludables, ya no solamente al resto del cuerpo, sino también, como no, al cerebro. Fíjate que si nos ponemos a analizarlo, entonces, hay un montón de situaciones que a lo mejor estamos desatendiendo, estamos ignorando, estamos mirando para otro lado simplemente porque no nos resultan apetecibles, pero que están en la médula, digamos, de lo que nuestro cerebro necesita para alimentarse. Son todos esos pequeños grandes retos o desafíos de los cuales nuestro cerebro se aprovecha, en el buen sentido, para poder mantener ese tono muscular, entre comillas, ¿no? Esa forma física necesaria para que cuando luego llegan otras situaciones y otras eventualidades de la vida, efectivamente tengamos un cerebro bien desarrollado. Pasa pues desde la más tierna infancia en la que entrenarnos en estas cosas cada vez nos da más recursos, más fondo, más capacidad de luego en la adolescencia, en los primeros años de la vida adulta y el resto de la vida, poder ir dando respuesta a cada una de esas situaciones que nos vamos a ir encontrando. De esta manera, cuando te mencionaba antes entonces antidepresivos naturales, de lo que estoy hablando es de todas esas cosas buenas de las cuales tu cerebro se va a poder aprovechar, positivamente hablando, para precisamente no perder fuelle, no perder recorrido ni capacidad de entrenamiento. Algunas de ellas, ya te anticipaba,
te pueden suponer un esfuerzo lo suficientemente importante como para que te resulte tentador ignorarlas y no incorporarlas a tu vida cotidiana, pero te vas a dar cuenta de que a corto, medio y largo plazo son tremendamente positivas, son tremendamente importantes. No puedes dejarlas de lado, o por lo menos, dicho de otra manera, no puedes dejarlas de lado sin que eso te repercuta en consecuencias negativas. ¿Qué te parece si examinamos algunas de estas cosas buenas que podríamos decir aportan y las asociamos precisamente con esa aportación que hacen también a nivel cerebral, para que al final de este episodio puedas llevarte alguna lista más o menos, no exhaustiva, pero sí al menos un poquito completa de muchas cosas en las que ya puedes de manera práctica empezar a invertir tiempo y esfuerzos. Una de las principales, te la mencionaba hace un momento, cuando te comentaba acerca de las relaciones sociales. Incluso para las personas que no les gustan demasiado las relaciones sociales, su cerebro se sigue nutriendo de ellas. Sacamos lecciones en positivo y en negativo de cada uno de esos intercambios. ¿Y cuándo viene el problema? Cuando esas relaciones y esos análisis que hacemos posteriormente de esas interacciones los vivimos con ansiedad. Ahí es donde muchas veces caemos en la tentación de evitar constantemente, lo cual al final alimenta más que nunca la ansiedad y podemos estar necesitando ayuda para poder bueno, manejar mejor esa situación. ¿Por qué es tan importante, si tenemos este tipo de dificultad, pedir ayuda? Porque cuando nos privamos de las relaciones sociales, estamos privándonos de un montón de antidepresivos naturales que van unidos con ello también. De esto hablaremos más hacia el final del capítulo. Pero quédate con la idea de que esto es relevante, ¿no? Las relaciones sociales son fundamentales para que nuestro cerebro funcione. Lo es también, por ejemplo, el tener luz del sol, el poder exponernos al aire libre, a tener luz directa, no solamente de un flexo o de un halógeno o de una luz artificial, sino de lo que el sol representa, ¿no? De la misma manera que las plantas necesitan del sol para hacer la fotosíntesis, nosotros necesitamos también del sol, de la luz solar, para poder funcionar. De hecho, por ejemplo, nuestra vitamina D no se activa si no es a través de la función solar, ¿no? De esa exposición que nos hacemos a este tipo de luz. Pues bien, no solamente sucede que nos activamos, es que nuestro cerebro responde de manera tremendamente positiva ante la luz solar. Tú has estado en casa durante todo el día, casi que medio a oscuras, como quien dice, o si no a oscuras, encerrado, y el cambio sustancial que se produce en nuestro estado de ánimo cuando simplemente, aunque sea, nos acercamos a la ventana, permitimos que nos dé un poco el sol o salimos a la terraza o al simple portal del edificio donde vivamos, ese cambio sustancial habla de un efecto antidepresivo sobre nuestro cerebro. Nos vitaliza, nos permite de alguna manera enfrentarnos a los retos que nuestro cerebro tiene que enfrentar de una manera oxigenada, de una manera adecuada. Hemos alimentado, fíjate, con un pequeño movimiento a nuestro cerebro. Sucede lo mismo también con otro tipo de actividades, por ejemplo, el deporte, lo hemos mencionado también por las endorfinas, pero la actividad incluso de tipo rutinario nos puede ayudar muchísimo. Nuestro cerebro funciona por rutinas, funciona por procesos, por secuencias. Nos sentimos bastante cómodos en general cuando podemos anticipar qué es lo que va a venir después y particularmente cuando estamos viviendo épocas de ansiedad o de cierto deterioro pues a nivel anímico. Es verdad que saber qué viene después nos da un espacio de confort, de tranquilidad, de saber qué puedo esperar, que nos ayuda bastante. Bueno, las rutinas, si lo notamos en los niños, por ejemplo, son tremendamente interesantes para nuestro cerebro. Necesitamos estabilidad para florecer de la mejor manera posible y tener buenos ritmos en el sentido de levantarnos a horas prudentes, ponernos a funcionar, tomar un buen desayuno, asearnos, arreglarnos también físicamente para vernos bien, mantener esas mínimas que menos interacciones sociales a nivel familiar y de personas cercanas, pues para ir enfrentando el día, tener una actividad donde se nos espera en algún momento, un horario de llegada, un horario de salida. Bien, todas estas cosas, los ritmos, por ejemplo, en nuestras comidas, son fundamentales. Otro elemento tremendamente positivo y muy bueno es todo lo que tiene que ver con la creatividad.
La creatividad tiene que ver también con un desarrollo de nuestro cerebro en términos de soluciones, de buscar soluciones a pequeños problemas. Cuando nosotros estamos siendo creativos y estamos improvisando muchas veces, nos surgen situaciones que son también imprevistos y que tenemos que ir resolviendo. Piensa, por ejemplo, cuando estás creando una manualidad y resulta que en algún momento algo queda mal pegado o no queda exactamente como tú creías que iba a quedar y te ves obligado a tener que ser creativo y buscar maneras estratégicas distintas de utilizar los materiales o las herramientas de una manera diferente y que te permita alcanzar el objetivo. Bien, pues ser creativos es uno de las inversiones que podemos hacer a nivel cerebral más potentes. De hecho, está bastante bien comprobado como cuando invertimos tiempo en este tipo de acciones, no tanto en crucigramas o en sopas de letras, sino en acción creativa, por ejemplo, como las manualidades, protegemos a nuestro cerebro de ciertos deterioros, pues como por ejemplo los que se dan en cuadros de demencia o en los que se va perdiendo la memoria. Una de las maneras en las que mantenemos despierto, ágil y entrenado el cerebro es precisamente a través de la creatividad, todo lo que tiene que ver con las artes, porque además, entre otras cosas, nos conecta con otro interesantísimo antidepresivo natural que es la belleza. ¿Por qué razones, por ejemplo, la naturaleza nos resulta algo tan motivante, ¿no? Algo tan inspirador y que de alguna manera renueva nuestro estado de ánimo? Bueno, pues precisamente por esto. La belleza que tiene la naturaleza, que yo creo que prácticamente no habrá ser humano sobre la faz de la tierra que no reconozca cuando ve la naturaleza alrededor que ahí hay belleza de una manera abrumadora, ese tanto de belleza al que nos exponemos cuando estamos en la naturaleza y que lo podemos encontrar en otros sitios, de alguna manera despierta nuestros sentidos, nos reconcilia con la realidad que tenemos alrededor, produce en nosotros sentimientos positivos, reaccionamos en ese sentido emocionalmente, no con el tipo de euforia que a veces buscamos en otro tipo de estímulos y más en una época como esta que la gente se ha obsesionado, ¿no?, por buscar felicidad y estímulos a toda costa. No, es una reacción serena en positivo que obtenemos cuando tenemos belleza delante o cuando somos capaces de crear nosotros también belleza. Aquí ves cómo estamos incorporando entonces estos elementos que ayudan a que el cerebro esté entrenado. Añádele, por ejemplo, pues la risa, el disfrutar del sentido del humor, el ser capaces de resolver problemas, el poder ayudar a otras personas y todas esas cosas que ves que son buenas son sin duda alimento para tu cerebro, para mi cerebro. Como sabes, cuando voy aproximándome hacia el final del episodio, paro un momentito para hacer un pequeño anuncio, contarte algo en lo que me gustaría implicarte y lo voy a hacer en un momento, pero ya te anticipo que a la vuelta de esos 2 minutitos en los que te voy a contar acerca de para que nos vaya bien, quiero explicarte cuál es el elemento potentísimo entonces que tiene tener en cuenta todos estos antidepresivos naturales, todos estos alimentos para el cerebro. Así que te emplazo a que puedas estar muy atento a lo que te voy a comentar ahora de manera inmediata en este pequeño anuncio, pero también a que a la vuelta me acompañes porque te quiero cerrar con guinda este pastel del que estamos ya disfrutando a la hora de hablar de antidepresivos naturales y de cómo se alimenta nuestro cerebro. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto?
Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Hemos estado hablando entonces de alimento para nuestro cerebro, de todo lo que significa pues el tener actividad, todo lo que significa relacionarnos con personas, la luz solar, los antidepresivos naturales que es, bueno, pues que estamos bastante acostumbrados a identificar como tales. Pero si me apetecía especialmente trasladarte algo a un nivel también creativo en este punto y trasladarte esa nueva visión con la cual me gustaría dejarte en este episodio, es con la siguiente consigna. Podemos escoger efectivamente utilizar todos estos antidepresivos naturales pues, en serie, diríamos, pero te voy a animar a que no los utilices solamente uno detrás de otro, lo cual está bien, sino que busques maneras creativas de poder unir unos con otros de forma que los puedas emplear en paralelo. ¿Qué significa esto de en serie o en paralelo? En serie, pues como sería un circuito en serie en la electricidad, hay un elemento detrás de otro y bueno, está ahí como esa especie de secuencia, pero en el paralelo lo que hacemos es a la vez estar trabajando con diferentes de ellos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy práctico. Qué bueno es que te dé la luz solar, sin duda, pero si además de que te da la luz solar puedes hacerlo mientras tienes un picnic, comiendo algo rico, con un grupo de personas con las que te lo pasas fenomenal y disfrutando de la naturaleza, pues ahí yo creo que tú ves, como lo veo yo, que hay 4 o 5 antidepresivos naturales como mínimo que están alimentando a tu cerebro de una manera compaginada, coordinada. Y por eso este tipo de actividad, cuando termina el día, nos vamos a casa y reflexionamos sobre lo que ha sido la jornada, nos damos cuenta de que ha sido tremendamente positivo. Ha sido muy positivo, ha sumado muchísimo porque no ha sido solo un elemento o uno detrás de otro lo que ha estado sumando, sino que hemos podido mezclar en el mismo escenario varios de ellos y de esa manera, lógicamente, nuestro cerebro, muy agradecido como es, lógicamente responde. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos deporte al aire libre o cuando quedamos con alguien para hacer ese deporte, ¿no? Pues sucede exactamente igual. ¿Por qué disfrutamos tanto, por ejemplo, de una comida con amigos? Porque estamos incluyendo varios elementos en paralelo, a veces también el sentido del humor, el poder estar en un lugar diferente, donde se crea belleza para el paladar, por ejemplo, donde hay algo creativo, por eso nos gusta, por ejemplo, a veces la cocina creativa, ¿no? Para otras personas, sin embargo, pues el tener una rutina en lo que comen es muchísimo más alentador que el poder probar cocina de autor. Y está bien, cada persona tiene sus propios antidepresivos naturales. Pero quédate con esta idea, y con eso voy a cerrar, de que tu cerebro, el mío, no se nutre solamente de glucosa o de nutrientes sin más. Estamos hablando de un montón de elementos que son alimenticios para nuestro cerebro y que si además tenemos la creatividad, la originalidad y el arrojo de combinarlos de una manera que nos traigan ese plus por estar trabajándolos en paralelo, nos podemos garantizar sin ninguna clase de duda que nuestro cerebro va a estar estimulado de una manera correcta, va a estar entrenándose en lo cotidiano para todas estas cosas que al final nos ayudan a tener un mejor estado de ánimo, pero no solamente un mejor estado de ánimo, sino para que en general el cuartel general de nuestro sistema nervioso, que es el cerebro, pueda funcionar de la mejor manera posible y podamos sacar también la mejor experiencia posible de la cotidianidad, de la vida, del día a día que tenemos por delante. Te animo entonces a aprovechar todos estos antidepresivos naturales y a considerarlos como puro alimento para tu cerebro. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.